La tabla periódica de los elementos fue diseñada por el ruso Dmitri Mendeleev. Desde los comienzos de la humanidad el hombre quiso saber de qué estaba hecha la materia y finalmente al cabo de muchas experimentaciones y formas de pensar llegó a la conclusión de que ésta estaba formada por unas estructuras muy pequeñas, pero muy pequeñas llamadas átomos. Los átomos son estructuras que giran. Estas estructuras tienen un núcleo que para nuestro dibujo está formado por protones en rojo y neutrones en amarillo. Y alrededor de estos se encuentran los electrones viajando a unas velocidades enormes, cercanas a las de la luz. A medida que pasa el tiempo, el hombre va descubriendo elementos químicos, pero esos elementos químicos no tienen ningún orden ni clasificación. De modo que estudiar química en estas épocas anteriores a la tabla periódica era una tarea muy difícil porque no podía organizarse nada. ¿Qué hacer? En ese momento aparece ese ruso llamado Dmitri Mendeleev que valiéndose del conocimiento de sus predecesores logró diseñar lo que hoy conocemos como tabla periódica de los elementos químicos. Esta tabla fue organizada por periodos, es decir, por filas. Las vamos a ver en sentido horizontal. Esas filas están escritas en números arábigos del 1 al 7, ya veremos. A medida que vayamos construyendo, que vayamos viendo esos niveles de energía, vamos construyendo un edificio que estamos mirando en la parte inferior derecha. Vamos en el primer periodo que incluye los elementos hidrógeno y helio. El segundo periodo, que le aumenta un piso a ese edificio, contiene los elementos que tienen dos niveles de energía, y estos son todos aquellos contenidos entre el litio y el neón. El tercer periodo tiene tres niveles de energía y lo tienen todos los elementos que van del sodio al argón. El cuarto periodo tiene cuatro niveles de energía y van del potasio al criptón. Nuestro edificio va creciendo. El quinto nivel de energía, quinto periodo, incluye los elementos del rubidio al xenón. El sexto periodo está constituido por todos los elementos que van del cesio al radón, incluso los elementos que se encuentran con un puntico en la columna inferior de la tabla periódica. Por último, encontramos el periodo 7, que incluye los elementos francio, radio, actinio y los últimos elementos escritos en la tabla periódica, los correspondientes a esa fila que tiene dos punticos. Dmitri Mendeleev también tuvo cuidado de organizar la tabla en grupos. Los grupos son las columnas. Las vamos a mirar de arriba hacia abajo. Estas columnas se escriben con números romanos y se refieren a la cantidad de electrones que hay en el último piso del edificio de un átomo en particular. En específico, en este primer grupo tenemos los elementos que van del hidrógeno al francio y todos son familiares porque todos se parecen en que en el último nivel de su edificio tienen un electrón de la familia valencia, un electrón de valencia. El grupo 2 de la tabla periódica es la columna que va de el berilio al radio. Vamos a dar un brinco y nos vamos al número 3, que incluye los elementos del boro al talio. Todos ellos tienen tres
electrones en el último nivel de valencia. El grupo número 4 tiene 4 electrones en el último piso de ese edificio y son los elementos del carbono al plomo. El quinto, del nitrógeno al bismuto, tiene 5 electrones en la última capa de energía. El grupo 6, escrito con romanos, incluye nuestro oxígeno y va hasta el elemento polonio. El grupo número 7, del elemento flúor al elemento astato. Y por último, el grupo de los llamados gases nobles, que incluye los elementos helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. Hemos aprendido un poco más de la tabla periódica, pero hay que aprender mucho más que haremos en otro video.